transformado, yo sé, y sé que transformado, yo seré. Muy buenos días, amados en el Señor. Dios le bendiga grandemente en esta mañana ya de día miércoles, un miércoles lluvioso. Hemos tenido lluvia durante toda esta madrugada. Y bueno, gracias a Dios por el nuevo día que nos concede y nos permite vivir en su preciosa presencia. Amén. El día de hoy vamos a continuar con el libro Segunda de Samuel para ir avanzando ya en este libro que nos queda. Bueno, este libro tiene algunos capítulos, el 30, si no me equivoco. No, hasta el 24. Amén. Así que ya nos queda, todavía no llegamos a la mitad, pero vamos a avanzar hoy día rápidamente para ir, hermano, tomando más conocimiento de la historia de los reyes de Israel. Amén. El origen, ¿cierto?, del reinado del pueblo de Israel, o sea, de Dios gobernando a través de estos hombres que fueron sucediéndose uno tras uno. ¿Ven? Estamos en el capítulo 7 de 2 de Samuel. Saludamos a todos los que están en sintonía. La verdad que no los veo aquí. Si hay alguien en sintonía, bueno, envío un saludo ahí para saludarle. Amén. Capítulo 7 de 2 de Samuel. Dice, en el nombre de Jesús, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que el Señor le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira, ahora yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra del Señor a Natán, diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho el Señor, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Pregunta. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto. Dios bendiga a nuestro hermano Marcos Ponce. Amén. Dios le bendiga. Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho el Señor de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré el lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, el Señor te hace saber que Él, escuche bien, Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tu padre, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tu entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente.
Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Vamos a detener un poquito aquí. El sentir del rey David era edificar una casa. ¿Por qué? Porque los pueblos que tenían a sus dioses, la ideología que ellos tenían, ¿cierto? Era, edificaban un dios, ya sea de metal, de madera, de cualquier índole, y esto tenemos que tener muy claro, lo metían en el templo. Esa era una costumbre para ellos. Entonces David también, viendo esto, ¿verdad? Deseó en su corazón edificar casa para el Señor. Ciertamente el profeta en un apresuramiento le dijo, haz lo que te viene de tu corazón. Pero luego el Señor corrige al profeta, le declara su sentir, hablando de que de la descendencia de David, se va a levantar el que le va a edificar casa. Pero esto tiene dos conceptos, dos lecturas, por decirlo así, donde podríamos decir que sí habla de Salomón, viendo una visión de la escritura humana, en el sentido de que el sentir que David tenía, pero también luego habla también de Cristo. ¿Sí? Ahora, concede Dios la petición de David por el simple hecho que, bueno, la petición de David o el deseo de David eran muy nobles, muy nobles. Quería agradecer de una u otra manera, pero Dios es claro. Amén. No tenemos manera de cómo agradecer a Dios, ciertamente. O por decir, como dijo también el mismo salmista, ¿qué pagaré al Señor por todos sus beneficios? ¿Cómo le vamos a pagar a Dios? Nosotros no tenemos con qué pagar. No tenemos medios como pagar. Entonces el sentir de David era muy noble, era un sentir muy noble, pero Dios le aclara que Él no le va a edificar casa, que va a ser uno de sus descendientes, amén, del linaje, en la cual Dios bendiga a nuestra hermana María Meneses. Muy buenos días. Saludo también a mi pastor de allá de Maipú, Dios le bendiga. Mi pastor Carlos Tarola. Es hermanos amados, como decía, una visión muy noble, pero no le correspondía a David esa actividad. Y Dios aclara al profeta, y bueno, y el profeta le aclara a David, dice, y entró el rey David y se puso delante del Señor y dijo, Señor, ¿quién soy yo y quién es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Le pregunta, ¿y aún te ha parecido poco esto, Señor? Pues también has hablado de tu casa, de tu siervo, y en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor? ¿Y qué me- y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor. Toda esta grandeza has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, diciéndolas saber, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú le has engrandecido, Señor Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlos por pueblo suyo, y para ponerle nombre, y para hacerle grandeza a su favor, y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo, que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses, porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. Y tú, oh Señor, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Señor Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre la casa, y haz conforme a lo que has dicho, que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga, el Señor de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Señor de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo, diciendo, yo te edificaré casa. Amén. Yo, Dios, yo te edificaré casa.
Por eso tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Señor Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Señor, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Dios bendiga a nuestra hermana Carmen Rosa Leal Valladares. El agradecimiento de David a través de la oración, porque Dios le tomó en cuenta. Y qué maravilloso poder entender esto. Pero voy a hacer un paréntesis con respecto al profeta Natán. Si usted se fija, cuando David le manifiesta su intención de hacerle casa, el profeta llegó y habló, no consultó a Dios. Así que tenemos que tener cuidado muchas veces. En la emoción arrastra a los hombres a hablar cosas que Dios no va a hacer. Y eso pasa mucho hoy día en las congregaciones, donde se levanta una persona, ¿cierto? Y empieza a profetizarle a la persona o a desearle para bienes que Dios no ha dicho, o a decir cosas que Dios no ha dicho. Debemos tener cuidado. Por eso Dios corrige al profeta para que hable nuevamente a David y le haga entender que era él el que va a edificar la casa a su nombre. ¿Mm? Y que era Dios el que lo estaba bendiciendo de tal manera. ¿Mm? A él, y no solamente a él, a Israel, a la congregación del pueblo hebreo, que Dios rescató, ¿cierto?, de Egipto, lo trajo con mano poderosa y lo estableció en la tierra donde hoy se encuentra, el Medio Oriente. ¿Mm? Esa tierra, Dios, la tierra de Canaán, no es la tierra palestina, la tierra de Canaán, Dios se la dio a los israelitas. ¿Mm? Y eso, tal como dice acá, ellos van a ser inamovibles de aquel lugar. Por eso hoy día vemos pleitos en el Medio Oriente, donde se pretende sacar a Israel de aquel lugar y dársela a otro pueblo que no es el pueblo de Dios, el pueblo de palestino. ¿Mm? Pero eso no va a ser así. ¿Mm? Lo que Dios promete, Él lo cumple. Este es el detalle de este capítulo 7. Vamos a continuar con el capítulo 8, hermanos amados. Dice, después de esto, después de esta oración y de esta respuesta de Dios, después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Metec Ama de manos de los filisteos. Perdón, derrotó también a los de Moab, a los moabitas, y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra. Y midió 2 cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David, y pagaron tributo. Asimismo derrotó David a Hadad Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de caballo y 20,000 hombres de a pie. Y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad Ezer, rey de Soba, y David hirió de los sirios a 20,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David. Sujetó a tributo, y el Señor dio la victoria a David por donde quiera que fue. Aquí está relatando las victorias que Dios les dio a David. Ahora, ¿por qué quedan estos grabados? Dios muestra su poder, Dios muestra su veracidad, Dios muestra su misericordia. Y tomó David los escudos de oro que tenían los siervos de Hadad Ezer y los llevó a Jerusalén. Asimismo de Beta y de Berotai, ciudades de Hadad Ezer, tomó rey David gran cantidad de bronce. Entonces, oyendo Toi, rey de Hamat, que David había derrotado a todo el ejército de Hadad Ezer, envió Toi a Jorán, su hijo, al rey David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadad Ezer y lo había vencido, porque Toi
era enemigo de Hadadezer, y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó al Señor con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios y de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas y del botín de Hadadezer, hijo de Roam, rey de Soba. Así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18.000 edomitas en el valle de Sal y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David. Y el Señor dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era general del ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba, y Benaía, hijo de Joaida, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Aquí constituyó, cierto, David la administración. El reinado es como hoy día el presidente, cierto, escoge sus ministros, las carteras para gobernar el país, ¿verdad? Aquí hay una nación establecida, Dios bendiga a nuestro hermano Manuel Cárdenas, hay una nación establecida, ¿verdad? Por Dios, y tenemos, hermanos amados, que David constituye gobernadores, y el sacerdocio también lo confirma para empezar a gobernar a Israel. Vamos a concluir con el capítulo 9. Tenemos el capítulo 7 y 8 que ya hemos relatado. Quizás para algunos parezca un poco tediosa esta lectura y no tan bien emocionalmente así como, no, pero debemos tomar en cuenta porque hay cosas, hay detalles que están inmersos ahí que nosotros debemos conocer. Y que a veces, por ignorancia, hermanos amados, dejamos escapar y hablamos cosas que no están conforme a la Escritura. Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David, el rey. Y el rey le dijo: ¿Eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿No ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien Dios haga misericordia? Perdón, a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: Aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿Dónde está? Siba respondió al rey: He aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, el de Lodebar. Vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David a Mefiboset, y él respondió: He aquí tu siervo. Y le dijo David: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán, a tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinando, dijo: ¿Quién es tu siervo, para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: Todo lo que le fue de Saúl y todo a su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre en mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 23 siervos. Y respondió Siba al rey conforme a todo lo que le había mandado mi señor el rey a su siervo: así hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey: Comerás a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaí, y toda la familia de la casa de Siba era siervo de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. A este Mefiboset era el pequeño que se le cayó a la criada, ¿cierto? Cuando el rey David murió, perdón, el rey Saúl murió, ¿verdad? Ellos tratando de huir, ¿verdad? Este pequeño se le cayó y quedó lisiado.
Este será el último de los descendientes del rey Saúl. Y de acuerdo a la ley, él no podía gobernar. No podía gobernar porque era impedido, ¿verdad? Era cojo de las dos piernas, por tanto, no podía gobernar de acuerdo a la ley real. Pero David se acordó, ¿cierto?, del pacto que hizo con Jonathan, ¿se acuerda? Y extiende la misericordia sobre este joven, este muchacho llamado Mefibosé. Bien, hermanos amados, me llama mucho la atención de la condición de este hombre, que aún siendo cojo, el rey le dijo, vas a comer en la mesa del rey, ¿verdad? Lo vistió, lo alimentó y lo mantuvo. Es similar a lo que nos ocurrió a nosotros. Estando muertos en delito y en pecado, día a día nos sentamos a la mesa del rey. Amén. Y qué maravilloso, hermanos amados, es poder ver la misericordia que Dios ha hecho con nosotros. Bien, que Dios nos bendiga en esta mañana y nos vemos mañana, si Dios así lo permite. Siga leyendo la Escritura, siga orando, siga congregándose hasta el día en que Cristo venga por su iglesia. Saludos a todos los santos en el nombre de Jesús. Comparte este programa, suscríbase a nuestro canal de YouTube y que Dios le bendiga grandemente. Bendiciones. Hasta mañana, si Dios lo permite. Bendiciones. Trayendo sanidad.